contar con la presencia de todos ustedes, obviamente especialmente los estudiantes que hoy van a exponer unos casos muy interesantes que tuvimos en el neurológico durante su rotación. Espero pues obviamente podamos compartir entre todos el análisis y la retroalimentación que nos pueda dejar esta noche esos casos clínicos como intercambio, puede decirse, académico. Entonces, sin más preámbulo, quisiera saber quién quiere pasar de primeras o escojo yo. ¿Quién se le mide? ¿Quién va a abrir esta noche, chicos? Profe, yo. Dale. El público es todo tuyo. Lo que no sé es cómo transmitir. Eh, Es que no está la opción de compartir, no da. y yo tampoco la tengo. No, yo no la tengo. Yo no la ¿No? tengo, profe, no la debes de tener tú. No me da. Porque no me da ni para grabar. Ya, yo ya puse a grabar, Sí, bueno. pero no me da para... La otra opción la debes de tener tú, profe. Vamos a ver. Configuración. Eso es por aquí. Juan. No. No, no me dejan. No tengo ni un solo permiso. A mí Usualmente lo tampoco hago me por... deja. Configuración de audio, idioma, configuración. Yo entro es por participantes, por gente, y ahí en los punticos le doy la opción de como de ¿En organizar. dónde? ¿Dónde está el más? ¿Dónde está más? ¿Dónde está el más? Enseguida de aplicaciones, ahí te debe salir configuración y ahí te debe salir para darle las opciones de quién puede presentar. No, Johncito. Me dice estado de la llamada, accesibilidad y mostrar burbujas. No me da más opciones ahí en configuración. Ah, ah. Configuración de Espera, efectos. nuevamente el link porque a mí tampoco no me da. Alguien debe tener los permisos de administrador de la Sí, reunión. Mira, si tú abres donde dice gente, tú apareces como organizador, Millón. Mira a ver si de pronto así gente. te da. En gente. Sí, ahí estoy. Gente, Espérame abre, a ver, sí, espérame a ver. buscas a Juan Manuel y en los tres punticos le das el acceso. Pero es que hay uno donde dice, espérame, a Manuel Juan Osorio. Manuel. Deshabilitar a, a- Listo, dale ahí, Juan, a ver. Yo voy poniendo entonces. Ahora sí. Ay, Millón, gracias. ¿A ti sí te dio o no? No, Ya, no, ahí te porque puse. dice que tú Listo, apareces ya, como organizador. ¿Sí? Ah, ya te puse. Ahí yo pongo al profe José también. excelente, gracias. Listo, ahí puse al profe José también. Listo, sí, ya Gracias. también tengo. Listo, Juan Manuel, puedes empezar. ¿Me están viendo? ¿Sí o no? Pues están viendo lo que estoy compartiendo. No, No, todavía no. Es que todavía no me deja. Andrés, ensaya tú, porfa. Porque ahí ya estás como moderador, Juan Manuel. Ya te debe dejar. María José Voy a también mandar, ya la puse. voy a mandar Ah, una foto a la profe Mari para que vea, que no me deja compartir. Profe, vea donde dice compartir, sale inhabilitado todavía. entonces mira a ver si volviendo a entrar. A ver.
Andrés, a ti te aparece, ahí a María José les aparece habilitado. Profe, espere, yo verifico que es que estoy desde el celular, apenas me estoy organizando porque ya aquí enredadito, ya verifico. Y María José, Hola, buenas noches. Sí, pues a mí me aparece para compartir. listo. Entonces a Juan Manuel también le tiene que aparecer. Buenas noches, a mí no me aparece, profe. ¿A quién? ¿A quién? A Lady. Sí, Ya, Lady. Ya, espérame, ya te doy permiso, Lady. Y a mí tampoco, Sara. Ya, Bueno, yo creo Sara, que a mí sí me ya. aparece para compartir. Bueno, alguien Listo. puede hacer el intento de compartir y mirar si sí está funcionando, por favor. Sara, Ya. Yo ya puedo compartir ya. Ya me aparece. listo. Sara también ya la puse. Sí, profe, ya. Ok. Ahora sí están viendo lo que ya Sí, están ahí ya viendo. estamos viendo tu pantalla. Sí, ya se ve. Eso. A ver, ¿me ven? ¿Me están viendo? Sí. Sí, Juanito, adelante. Listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Osorio Castañeda. Vengo a hacerle la exposición de fractura de tobillo, que fue el caso clínico que elegí para la práctica clínica 1. Entonces empezamos con la historia clínica. Es una paciente femenina de 59 años de edad que ingresa debido a que se le atravesó un perro y la tumbó, generándole trauma en el tobillo izquierdo. Desde entonces con dolor, limitación para la deambulación, edema y que niega otros traumas de importancia. El paciente también presenta laceración en rodilla izquierda y en el maléolo interno izquierdo, que son superficiales pero que no tienen sangrado activo. También presenta edema en el maléolo externo izquierdo con dolor a la palpación y limitación para la movilidad. Y se le da ingreso para la analgesia y para la radiografía. Antes de entrar en el caso clínico como tal, les vengo a hablar un poquito acerca de la anatomía del tobillo. Entonces el tobillo está conformado por tres huesos diferentes, que son la tibia, el peroné y el astrágalo. Acá en la imagen derecha de una radiografía de tobillo, estamos viendo la tibia, vemos el peroné. Aquí más abajito estamos viendo el maléolo lateral, que se encuentra en la parte distal del peroné. Vemos acá el maléolo medial, que se encuentra en la parte distal de la tibia. Acá estamos viendo la articulación tibio-peroneo-astragalina y también alcanzamos a ver el astrágalo. La articulación tibio-peroneo-astragalina, como su nombre lo indica, está conformado tanto por la tibia como por el peroné y el astrágalo. Esa articulación que estamos viendo aquí. La función de esta articulación es que nosotros podamos hacer una dorsiflexión, que es decir, que nosotros podamos subir el pie, y una flexión plantar, que nosotros podamos bajar el pie. Tenemos la articulación subastragalina, que está compuesta pues, por el astrágalo y el calcáneo, que es esta que estamos viendo aquí. La función de esta articulación es que nosotros podamos hacer una inversión del pie, es decir, que nosotros podamos girar pues el pie hacia adentro, y una eversión del pie, que nosotros podamos girar el pie hacia afuera, que hagas como este movimiento. El tobillo está reforzado por varios ligamentos que le dan estabilidad al tobillo. En la parte lateral estamos viendo el ligamento deltoideo, que está unido tanto como por el astrágalo como por el escafoides y por el calcáneo. La función de este ligamento es darle estabilidad al tobillo mientras nosotros caminamos, corremos o hacemos algún tipo de actividad física.
Ahora, por la parte lateral, encontramos el ligamento peroneo astragalino anterior, que se encuentra en la parte distal del peroné, que este sería el maléolo lateral. Empieza pues por el maléolo lateral y termina en el cuello del astragal. La función de este ligamento es darle también estabilidad al tobillo y evitar que el astrágalo se desplace hacia adelante. Tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior, que es este que tenemos aquí, que también va desde el maléolo lateral hasta el astrágalo, pero por su parte posterior. La función de este ligamento es evitar que el astrágalo se desplace hacia atrás y también, darle o reforzar pues el tobillo por la parte posterior. Tenemos el ligamento calcáneo fibular, que también parte del maléolo lateral hasta la cara externa del calcáneo, que la función de este es darle estabilidad al tobillo en la articulación tibioperoneo astragalina y también en la articulación subastragalina. Y también una de las virtudes pues, de este ligamento es evitar que el tobillo haga una excesiva inversión del pie. Ya ahora tenemos la fractura del tobillo. Una fractura del tobillo es cuando hay una rotura parcial o completa de uno o más huesos que conforman el tobillo, que ya sabemos que es la tibia, el peroné o el astragal. Las causas más comunes son las caídas, los tropiezos, los accidentes de tránsito, la práctica de algunos deportes. Los síntomas principales son el dolor repentino e intenso en el tobillo, la hinchazón, la incapacidad para apoyar el pie o caminar y el hematoma. Acá tenemos dos secciones. Tenemos fracturas según el número de maleolos comprometidos, que vamos a llamar fractura unimaleolar, cuando hay una fractura de un solo maleolo, ya sea el medial o el lateral. Tenemos la fractura bimaleolar, que es cuando existe pues, la fractura de los dos maleolos, el medial más el lateral, y tenemos la fractura trimaleolar, que es cuando hay fractura de los dos maleolos más el maleolo posterior. Y tenemos los tipos de fracturas según la clasificación de Weber, que también se van a dividir en tres tipos. Vamos a tener tipo A, tipo B y tipo C. Cuando hay una fractura tipo A, es cuando la fractura está por debajo de la membrana fibrosa o la sindesmosis, que es la que une la tibia y el peroné. Cuando la fractura está por debajo de la sindesmosis, como vemos acá en la imagen, la vamos a llamar fractura infrasindesmal. La fractura tipo B, que ocurre cuando la fractura está a nivel de la sindesmosis, como estamos viendo aquí, la vamos a llamar fractura transindesmal, que aquí también la podemos ver. Y la fractura tipo C es cuando la fractura está por encima de la sindesmosis, como lo podemos ver aquí y acá, que la vamos a llamar fractura suprasindesmal. Los trazos de fractura. El trazo de una fractura es el patrón físico que sigue la rotura. Puede haber infinidad de trazos de fractura, pero los más habituales son los que les estoy mostrando acá en esta imagen. Estos son como los más frecuentes, pues. Entonces tenemos la fractura transversa, el ala de mariposa, la fractura oblicua, la impactada, la espiroidea, la parcelar, la conminuta, la incurvación, la segmentaria y el tallo verde. Ahora sí vamos pues a entrar en detalle de lo que es el caso clínico. Entonces dice que a la paciente se le solicita realizar una radiografía del tobillo con sus tres proyecciones, AP, lateral y mortaja. Aquí es muy importante decir que antes de realizar pues cualquier estudio a un paciente tenemos que leerle la historia clínica. Entonces dice: paciente femenina de 59 años de edad que ingresa debido a que se le atravesó un perro y la tumbó generándole un trauma en el tobillo. Entonces cuando hablamos de trauma
le vamos a hacer estas 3 proyecciones, que serían la P, la lateral y la mortaja. Aquí se me olvidó decirles que muchas veces hemos visto pues en las proyecciones de tobillo que mortaja. ¿Por qué le llamamos mortaja a esto? Porque tanto el maleolo medial como el maleolo lateral forman como una especie de pinza o mortaja en la que se va a encajar el astrágalo. Entonces, por eso le vamos a llamar mortaja. Estas 3 proyecciones suelen ser suficientes pues, para detectar la mayoría de fracturas maleolales y valorar el grado de desplazamiento, alineación y afectación articular. Entonces, ya entrando en el protocolo, le empecé haciendo una proyección AP a la paciente. La paciente va a estar en decúbito supino, con la pierna correspondiente al cuello del pie estudiar, que en este caso sería la izquierda, extendida, y confirmar que la pierna no esté rotada. ¿Cómo confirmamos esto? Primero, pues que la paciente tenga el pie completamente estirado y le vamos a hacer una angulación más o menos de 5 grados. Vamos a girar el pie más o menos 5 grados para que el tobillo o el pie esté completamente en AP o de frente. El chasis 8x10 vertical, que lo utilicé aquí, el rayo va perpendicular al punto medio entre ambos maleolos, a distancia de 1 metro, los factores técnicos 65 de KB, MAS de 5 y foco fino de 100. Y muy importante, incluir tanto el tercio distal de la pierna, que estos ya serían los criterios de evaluación, incluir tercio distal de la pierna, que llevan ambos maleolos, el astrágalo y parte de los metatarsianos. Seguimos pues ya con la proyección lateral, que el paciente va a estar en decúbito lateral, con la pierna correspondiente al cuello del pie axial extendida. El chasis también 8x10, el rayo va perpendicular al maleolo interno, la distancia de 1 metro, los factores iguales, KB de 65, MAS de 5 y foco fino de 100. Aquí los criterios de evaluación, incluir también el tercio distal de la pierna. Cuando ya salga la radiografía, muy importante que tanto la tibia como el peroné se vean, pero que se vean superpuestos, es decir, que se vea uno abajo del otro. También que se vea el astrágalo y el calcáneo de forma lateral. Y en la proyección de mortaja, lo mismo, paciente en decúbito supino, la pierna extendida, y aquí hacemos una rotación interna de 45 grados al pie para darle oblicuidad. El chasis igual, 8x10, el rayo perpendicular al punto medio entre ambos maleolos, la distancia 1 metro, los factores de 65, MAS de 5, foco fino de 100, y también aquí incluir el tercio distal de la pierna, que se vean los maleolos, el astrágalo y la parte de los metatarsianos. Ahora, en los hallazgos radiológicos, en la imagen izquierda, les estoy mostrando una radiografía AP de un tobillo normal, y en la parte derecha es el tobillo del caso clínico. Aquí vemos el tercio distal de la pierna, que deben de estar incluidos, que llevan la tibia y el peroné, que lleva el maleolo medial, el lateral, la articulación tibio-peroneo-astragalina, que lleva el astrágalo, y aquí en el caso clínico también está incluida la parte distal de la pierna, tibia y peroné. Vemos aquí el maleolo medial. Acá estamos viendo una fractura, pero más adelante les voy a explicar qué tipo de fractura es o cuál es el diagnóstico y por qué llegué a ese diagnóstico. Entonces, por ahora, concentrémonos que tiene una fractura solamente. Aquí se ve la articulación tibio-peroneo-astragalina, se ve el astrágalo. Vemos que la paciente tiene edema tanto en la parte interna del tobillo como en la parte externa. Y como se están dando cuenta, esta proyección no está completamente en AP. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces no vamos a poder hacer una proyección 100% como es, porque pues, los pacientes siempre van a ser diferentes.
van a llegar con molestias. En este caso, la paciente vino con una fractura, entonces no consentía mucho que le movieran el pie o que la tocaran. Incluso yo me acuerdo que cuando llegó la paciente vino con el pie como haciendo una proyección de mortaja, como con el pie muy oblicuo. Entonces, lo que me tocó hacer a mí es decirle a ella que me colaborara lo más, pues lo más que pudiera, hasta donde resistiera el dolor, y logré ponerle un poquito más de frente el tobillo, entonces por eso quedó así. Acá tenemos el rayos X de tobillo de la lateral. Tenemos aquí el tercio distal de la pierna. Acá vemos la tibia y el peroné bien superpuestos. Logramos ver la articulación tibio-peroneo astragalina, la articulación subastragalina. Vemos el calcáneo lateral y parte de los huesos del tarso. Acá vemos en el tobillo del caso clínico. Vemos que también está incluido el tercio distal de la pierna. Desde que es 24 horas yo me voy. 31. Vemos que tanto la tibia como el peroné no están bien superpuestos, por lo mismo, porque la paciente no tenía pues no consentía mucho que le movieran el pie, entonces por eso quedó así. Más sin embargo, se logró ver acá la fractura. Vemos el calcáneo de forma lateral, los huesos del tarso y los metatarsianos. Acá vemos la proyección oblicua. Vemos que también se incluyó el tercio distal de la pierna. Aquí vemos muchísimo mejor la mortaja. Vemos el astrágalo. Y en el tobillo del caso clínico también vemos que aquí la fractura se ve muchísimo mejor despejada. Y el diagnóstico, ahora sí, lo voy a dividir por partes. Dice, se observa fractura unimaleolar. ¿Por qué unimaleolar? Porque pues, al principio ya les había explicado que se va a llamar unimaleolar cuando uno de los dos maleolos están comprometidos. En este caso vemos que el maleolo lateral solamente está comprometido, entonces por eso se va a llamar fractura unimaleolar. Tipo B. ¿Por qué tipo B? Porque la fractura va a estar a nivel de la sindesmosis, como lo estamos viendo aquí. Entonces, por eso es fractura tipo B. Y de trazo oblicuo, lo mismo. Como ahorita les estaba explicando, los trazos de fractura, vemos aquí cómo sería una fractura oblicua. Entonces, por estas tres características, este sería el diagnóstico. Fractura unimaleolar de tipo B de trazo oblicuo del tercio distal del peroné y que asociado a edema de los tejidos blandos. Edema en la parte interna como en la parte externa. Y ya finalizando, en la deontología, nosotros tenemos una responsabilidad civil de lo que no se debe hacer. Entonces, no se debe no identificar correctamente al paciente, no controlar la exposición, que es decir, repetir innecesariamente las tomas generando más sobreexposición, no verificar la orden médica, el autocuidado del profesional. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que usar siempre el dosímetro, mantener la distancia y usar las barreras cromadas, mantener un estado físico y mental adecuado para poder realizar el trabajo. Y siempre que un paciente llegue a la sala de rayos X va a estar vulnerable. Entonces, en este caso, como la paciente vino fracturada, llegó con dolor, con la fractura reciente, tenía dificultad en el movimiento y obviamente eso le puede generar una ansiedad al posicionarlo. Va a tener también inflamación o deformidad visible que va a requerir una manipulación más cuidadosa y va a tener ansiedad o miedo al dolor, que es el temor a que el movimiento empeore la lesión. Y eso es todo. Muchísimas gracias, espero que hayan podido entender un poquitico. Muy bien, Juan. Excelente tema. Te felicito. Eso. Personalmente, Eso, gracias. pues me pareció muy completa tu exposición.
tienes un dominio como del caso clínico, del tipo de fractura, de la anatomía, me pareció muy bonita tu exposición. Solo una cosita pequeñita. Yo sé que muchas veces en las historias clínicas escriben tal cual el paciente relata lo que pasó. Se me atravesó un perro. Entonces el médico transcribe exactamente lo que diga el paciente. Pero cuando tú hables como en charlas, trata como de ponerlo un poquito como más técnico, ¿no? Es que se le atravesó un perro y la tumbó. No, algo más técnico o menos coloquial. Para la próxima, como paciente presenta caída tras ser derribada por un can, por ejemplo. La adorné demasiado, pero es un ejemplo. Solo eso. De resto me pareció Listo, profe. buena. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Una opinión, una retroalimentación, preguntas del caso? ¿Alguna duda, inquietud, petición, queja, reclamo? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo vamos? Muy bien. Juan, no, excelente, buena charla. Recordar, como lo dijiste, no todos los pacientes cuando llegan a un servicio llegan en sus mejores condiciones y esa es nuestra labor como tecnólogos, siempre tratar de adaptarnos a todos estos tipos de situaciones que son desafiantes porque se salen de lo que es una rutina, porque ya viene un paciente con una fractura, con un dolor, y está en nuestras habilidades llegar a poder realizar un estudio de buena calidad diagnóstica y felicitaciones por el caso. Gracias, profe. Listo. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, hermano. Juan, muy bien, felicitaciones, muy bueno el caso clínico. Yo te iba a hacer más o menos la misma observación que te hizo la profe Mariluz, pero de resto muy bien. Y aquí como comprobamos una vez más, muchachos, que algo muy importante y es que no importa que sea, o sea, un solo, digámoslo así, una fractura, sí, tan simple como una fractura de tobillo, para hacer un caso clínico completo y estudiado. Se nota, Juan, que lo preparaste muy bien, lo manejaste supremamente bien, o sea, se notó o sea, las ganas de hacer un caso clínico bueno. eh, la parte anatómica me encantó, me pareció muy bacana. Mil felicidades, Juan. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, profe. Bien. Entonces, ¿quién sigue? Sara, Lady, María José, Andrés. Sara está que se habla. Ah, bueno, Pues de sigo una, si yo. quieres yo sigo, ¿o quién? O yo, como quieran. Una, láncese sin miedo. Hágale pues, Del- Sara. Bueno, listo. Dale, Sara, todo tuyo entonces. Después de Sara puedo seguir yo. Sí, perfecto. Con eso lo hacemos más dinámico, no nos ponemos como a pensar quién, quién. Ujú. Bueno, después del ID voy yo entonces. Hágale, de un Andrés. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, Bueno, hola, mi nombre es Sara, soy de práctica 3 y el caso que escogí fue un anillo vascular por tomografía. Bueno, se trata de un lactante de 12 meses de edad que tiene como antecedente prenatal una anomalía del arco aórtico, que esto fue confirmado por una ecocardiografía fetal como doble arco aórtico. Como antecedentes perinatales, tenemos que la madre durante el embarazo presentó consumo de sustancias psicoactivas que dieron positivos en un examen de orina para cocaína y marihuana, que además de esto se registró un BVDRL reactivo, es decir, que la paciente dio positiva para sífilis durante la gestación. Aunque esta no puede que sea la causa principal, es muy importante tener en cuenta todos estos antecedentes
antecedentes, ya que el consumo de sustancias durante el embarazo puede influir en la aparición de anomalías congénitas. Bueno, este paciente presenta signos de compresión traqueal. Tenía dificultad respiratoria y estridor, es decir, que ruidos fuertes al respirar. Por este motivo, el médico tratante le solicitó una tomografía contrastada de tórax con el fin pues, de caracterizar la anomalía vascular que ya había sido diagnosticada y determinar si esta le está causando una compresión pues, a la tráquea. En la anatomía es muy básica y la que vamos a ver más que todo es sobre todo la aorta y el arco aórtico. Entonces tenemos la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente. Del arco aórtico salen estas tres ramitas que está la arteria innominada que se ramifica con la subclavia derecha y la carótida derecha. Y sale la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Tenemos la tráquea y tenemos el esófago. Y en un plano axial, la anatomía que más vamos a visualizar es la misma, la tráquea y el arco aórtico. Bueno, entonces, ¿qué es el anillo vascular? Bueno, este es un conjunto de malformaciones de las cuales la vía respiratoria y la vía digestiva, es decir, la tráquea y el esófago, quedan rodeados o comprimidos, ya sea total o parcialmente, por la arteria aorta o las ramas pues de esta. En este caso existen varios anillos vasculares, en este caso fue un doble arco aórtico, que esta es una malformación congénita, es decir, que se desarrolló desde que el bebé estaba en el útero, desde que estaba pues creciendo en la barriguita de la mamá. La aorta se divide en dos arcos, el derecho y el izquierdo. Esos rodean la tráquea y el esófago y forman un anillo vascular completo que puede causar pues la compresión de estas estructuras. ¿Cómo se puede evaluar acá? Aquí está el arco normal y aquí se puede visualizar el doble arco aórtico formando un anillo. Ya les voy a explicar bien. Bueno, la fisiopatología que causa este doble arco aórtico. Este anillo ejerce presión o compresión extrínseca, es decir, de afuera hacia adentro, sobre la tráquea y a veces sobre el esófago. Esto genera síntomas respiratorios o digestivos según pues la compresión, es más que todo respiratorios. Los síntomas más comunes está el estridor, que lo presentaba el lactante, que es el ruido al respirar, y que esto se da porque se está causando una compresión traqueal. La dificultad respiratoria, que también la presentaba el paciente, también puede dar episodios de tos y de cianosis y dificultad para alimentarse o regurgitación en caso de que esté también comprimiendo lo que es el esófago. Entonces aquí les muestro nuevamente lo que es un arco aórtico normal, que se puede ver que está la aorta, las ramas, el arco aórtico. De este arco aórtico salen las tres ramas. En cambio, en este está arco aórtico derecho y arco aórtico izquierdo, lo que forma un anillo. Estos dos arcos se unen para formar la aorta descendente y forman el anillo. Entonces, en el arco aórtico derecho está la carótida derecha y la subclavia derecha. Y en el izquierdo está la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Ahí estos dos se unen y forman el anillo que hace que se genere esa compresión sobre la tráquea, que es esta que vemos acá. El anillo es este que se presenta acá. Normalmente solamente es un arco como este que podemos visualizar acá. Y de ahí, de ese mismo arco salen las ramas. En cambio, en el doble se forman dos arcos diferentes y se dividen pues como las ramas. Bueno, ay, no me pasa. Allá. Bueno, el estudio realizado fue una angiotomografía de tórax contrastada. El objetivo fue evaluar la anatomía del arco aórtico, que ya estaba pues la patología como tal, era para determinar si sí se estaba generando esa compresión sobre la tráquea y el esófago.
Bueno, el equipo que se utilizó fue un tomógrafo multicorte, se utilizó en modo de lealtad para adquirir imágenes continuas y precisas, se hicieron reconstrucciones axiales, coronales, sagitales y tridimensionales para evaluar como tal toda la estructura vascular. En la preparación del paciente, bueno, el paciente fue valorado antes del estudio por un pediatra, que fue el que miró los síntomas y le mandó el estudio pues para mirar eh, si sí estaba haciendo la presión. Se verificaron signos vitales, el peso y los antecedentes alérgicos. Se explicó el procedimiento a los padres, en este caso fue a la madre, y se obtuvo el consentimiento informado para el procedimiento, para el medio de contraste, y al ser un lactante se debe hacer bajo anestesia. Entonces obtuvieron los 3 consentimientos. Se canalizó la vena periférica para la aplicación del medio de contraste, y como mencioné anteriormente, se hizo bajo anestesia general, debido a que el paciente es un lactante, con el fin de garantizar que esté quieto y la seguridad durante este procedimiento. Bueno, el medio de contraste que se utilizó fue el Ultravis, que es un contraste yodado. La dosis que se utilizó fueron 18 cc, que fue ajustada al peso corporal. Se le puso un poquito más de contraste para poder visualizar bien toda la angiotomografía, o sea, para que la estructura vascular tuviera suficiente medio de contraste, entonces para asegurar el éxito de esta fase, pues como tal. Y la vía fue intravenosa y mediante el inyector automático. Bueno, ya una vez el paciente ahí y ya sedado, se ubica en decúbito supino, es decir, boca arriba, como podemos evidenciar en esta imagen de referencia. La cabeza debe entrar primero y los brazos deben estar elevados para evitar artefactos. El rayo central debe el horizontal en el punto mentoniano, como podemos visualizar. Acá la línea vertical debe ir en la línea axilar, y que siempre esté pues la media, que siempre esté bien centrada. Bueno, una vez ya hayamos ubicado eh, bien el paciente, se inicia a hacer el examen. Al iniciar a hacer el examen, primero se realiza el topograma, que es una imagen previa que sirve como guía para planificar los cortes, pues como tal del estudio. Acá se puede una imagen de referencia, que una vez se obtiene el topograma, se puede ubicar de dónde a dónde vamos a adquirir en estudio. En este caso fue más o menos desde la unión cérvico-torácica. Algunos tecnólogos deciden ampliar un poquito más, como para prevenir que se vaya a cortar alguna estructura. Entonces, desde la unión cérvico-torácica hasta el abdomen superior, o sea, más o menos hasta la lengüeta hepática. Bueno, una vez ya hayamos organizado esto, se obtienen la imagen de tórax simple, es decir, sin contraste. Cuando se obtienen las imágenes, pues salen varias imágenes. En este caso, yo solo escogí una donde se puede visualizar pues lo que necesitamos. Acá, como está sin contraste, no vamos a poder ver bien todo lo que es la parte vascular, pero entonces se puede ver la tráquea, y esa imagen nos va a servir de referencia para lo que sigue pues del estudio. Bueno. Para este examen se utilizó una técnica. Esta técnica se llama bolus tracking. Con el bolus tracking se realiza el precontrol y el control. Bueno, el bolus tracking es una técnica automática del tomógrafo que permite detectar el momento exacto en el que el medio de contraste llega a la zona que queremos. Para que inicie pues a hacer el examen. Entonces consta que, bueno, ubicamos el ROI, que no sé si acá se puede ver este circulito, que es el ROI en la zona de interés. Aquí en el precontrol no podemos pues visualizar bien
la estructura como tal vascular, pero con la experiencia y las referencias ya uno va sabiendo pues más o menos dónde quedan las estructuras. Ubicamos el ROI, en este caso lo ubicamos a la altura más o menos de la aorta ascendente. Al ubicar el ROI, este también nos ayuda a mirar la densidad del medio de contraste. O sea, se juega con las unidades Hounsfield. En este equipo, él lo tira automático o también se puede, o el tecnólogo lo puede acomodar, pero él lo tira automáticamente. Entonces, listo. Cuando se coloca el ROI en la zona de interés y ya están las unidades Hounsfield, se le da pues para que se realice la técnica. Lo que hace esta técnica es que cuando el medio de contraste pase y el equipo pueda leer estas unidades Hounsfield, quiere decir que el vaso o la estructura que vamos a evaluar ya está completamente llena del medio de contraste, entonces el equipo automáticamente se activa y empieza pues a crear las imágenes para que quede perfectamente en la fase arterial. Como se puede visualizar acá, aquí el medio de contraste va entrando, llega a la cava superior y empieza a llenar todo lo que es la aorta. Bueno, ya ahí se obtiene todo lo de la fase arterial, que es el plano axial con el tórax con contraste. Como les digo, son varias imágenes, pero acá solo se podía como colocar una y coloqué donde se podía visualizar bien la patología. Aquí podemos visualizar el doble arco aórtico. Está el arco derecho, el arco izquierdo. Por lo general, el doble arco aórtico solo se visualiza al lado izquierdo, que sería este. Aquí se visualiza doble, que sería el derecho o el izquierdo, lo que hace que sí puede ser que se genere la compresión de la tráquea. Como les expliqué nuevamente, cuando es un arco normal, solo se visualiza al izquierdo. Y aquí podemos visualizar derecho e izquierdo, ¿cierto? Bueno, una vez ya hayamos obtenido esta tórax con contraste, se hace un postproceso, que son unas reconstrucciones. Esta es como una imagen guía más o menos cómo se realiza. Se hacen las reconstrucciones, que no se vaya a recortar ninguna de las estructuras, se organiza súper bien. En este se hicieron las reconstrucciones sagitales, pero lo que es en las sagitales y en las coronales, en esta casi no se logra visualizar la patología. La mayoría de radiólogos, por no decir todos, se fijan más en todo en la, en la imagen axial para dar un diagnóstico, pero sin embargo se deben hacer las reconstrucciones. Entonces, se hacen estas reconstrucciones y se hace la reconstrucción en 3D, que vendría siendo la angiotomografía, que se ve así más o menos. Aquí pude sacar un videíto. Aunque aquí es más difícil como visualizar el arco, se puede evidenciar más o menos que aquí está el arco y aquí vuelve y se forma el arco. Y como les expliqué anteriormente, solo debe ser del mismo arco, deben salir las mismas 3 ramas. Aquí se ve que se forma doble, aunque es más difícil visualizarlo así porque no tenemos como estructuras eh, con las que podamos verlo como en el plano axial, pero así se vería. Vuelvo y repito el video. Bueno. Bueno, los hallazgos radiológicos se llegó a la conclusión pues de que tiene el anillo vascular con el doble arco aórtico, que era la patología que ya tenía el paciente como tal. Dice que demostrando dominancia del callado aórtico derecho, que como les mostré anteriormente, en el plano axial se logra ver mejor. Mire que el arco aórtico derecho tiene un grosor más, es más ancho que el izquierdo. ¿Qué es lo que dice el radiólogo?
observando disminución del diámetro transverso de la tráquea, es decir, que este arco sí está haciendo compresión sobre la tráquea, ya que se ve disminuida. Es decir, que está haciendo compresión de extrínseca, o sea que estas estructuras vasculares están comprimiendo toda la tráquea, lo que hace que el paciente presente estos síntomas. Bueno, como responsabilidad civil, cosas que no debemos hacer. No se debe realizar el estudio sin el consentimiento informado por los padres o los tutores. No aplicar el medio de contraste sin verificar alergias o función renal. No dejar al paciente sin vigilancia, especialmente si está bajo sedación, muy importante. El autocuidado del profesional, que es utilizar todos los elementos de protección personal, evitar la exposición innecesaria a radiación, seguir las normas de bioseguridad, muy importante también el lavado de manos. En estos procedimientos se ve mucho la vulnerabilidad del paciente, entonces él por ser un lactante, perdón, presenta riesgo de hipotermia o dificultad respiratoria, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Puede requerir sedación anestesia, que este fue el caso, lo que aumenta la necesidad de un monitoreo constante. Al ser un lactante depende completamente de un adulto o del personal de salud para la seguridad y bienestar. Este es más sensible a los efectos adversos del contraste y la radiación. Eh, Algunos cuidados durante el estudio son vigilar muy bien los signos vitales y la vía venosa, mantener la temperatura del paciente y una posición segura y comunicación constante con el equipo médico. ¿Listo? Muchas gracias. A ti, Sara, muchas gracias. Excelente tema. Gracias. Felicitación. Fue muy bonito. Me encanta que hayas escogido este tema porque tenías un nivel de dificultad, tanto que hasta el mismo radiólogo que nos dio mientras ejecutábamos este examen, él manifestó que ni siquiera él lo quería leer. Entonces, tú te Sí, lanzas, me parece muy bien, explicaste muy bien la anatomía, sobre todo pues las cuestiones de la fisiopatología del paciente, todos aquellos esos detalles embriológicos que pudieron tal vez influir en que este paciente saliera con esa patología. Y sí. nada, Muchas gracias. felicito. No tengo nada más que decir. Listo, gracias, profe. Profes, los escuchamos. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Y tú? Súper bien. Sara, nada, felicitaciones. Al igual que todos, veo pues una excelente preparación para el caso. Realmente estos temas no son fáciles de abordar para llegar a dar una explicación. Estos casos clínicos que ustedes llegan a escoger siguen nutriendo todo el proceso de conocimiento de todos juntos, ¿cierto? Hay muchas patologías, muchas cosas raras que en nuestra labor muchas veces no llegamos a abarcar, y en esta presentación de casos clínicos es muy bonito porque nos traen ustedes esa realidad de lo que es un servicio de radiología, y explicarlo en la manera en como lo explicaste, nos queda a todos muy claro y me Listo, profe, parece muchas muy, muy bueno. gracias. Una pregunta, Sara, Gracias. que tenía respecto a la adquisición. Fue un paciente de 1 año, ¿cierto? Que miré allí. Sí. Creo que era pertinente de pronto llegar a comentar un poquito de que pues el paciente, en cuanto a la posición, que la explicaste súper bien, como dato adicional, especificar pues que obviamente durante el examen tuvo que estar el familiar adentro, ¿cierto? Ayudándole a extender los Ok, brazos. sí. Entonces, creo que es algo no malo, pues que no lo hayan mencionado, sino que es importante como recalcar que en esas poblaciones pediátricas es muy desafiante porque el paciente se puede mover muy fácil. Entonces, lograr una calidad de imagen diagnóstica como la que nos
mostraron ahí es importante y para eso también la ayuda de los padres en ese estudio me parece muy bueno. Entonces, felicitaciones. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien, el profe John, ¿qué opina? Estaba esperando. Andrés, tienes la mano levantada hace rato. Dale, Andrés, para después hablar. Y Andrés San Ok. Juan también. Dale, Andrés Felipe. Sara, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola. Sara, no, la verdad, el caso me parece súper interesante. Lo explicaste demasiado bien. Pues, primera vez Encima, ¿no? por encima. Primera vez que veo ese tipo de patología y pues muchas gracias, Sara, por darnos la oportunidad de conocerla. Ah, tan lindo, gracias. Andrés San Juan. Ok, bueno, primero que todo quiero felicitar a la compañera Sara, me pareció una exposición completa, concreta y con muchos atributos a la hora de desmenuzar un tema que de cierto modo es complejo. Tengo una pregunta con respecto a la patología. El doble arco aórtico, si bien, o sea, compromete también o sea, las aortas, como lo explicaste muy bien, también compromete parte del esófago. En ese orden de ideas, también tiene, digamos, el paciente puede presentar problemas digestivos a la hora de deglutir el alimento y de alimentarse, ¿o no? Sí, claro, yo lo expliqué ahí, que siempre deben, más que todo, síntomas respiratorios, pero también depende de la presión que esté haciendo, la estructura vascular también puede verse comprometido el esófago. Entonces, sí, estás en lo correcto. También pueden haber síntomas digestivos, pero en este caso no fue así, solamente más que todo en la tráquea. Ok, listo, gracias. Con gusto. Listo. Sara, felicitaciones. Muy bueno el caso. Lo habíamos visto allá y dijimos que era un caso súper interesante. Lo manejaste súper bien. Me pareció que, o sea, le trabajaste mucho y te tuviste que empapar mucho del caso, pero lo sacaste adelante y lo defendiste a capa y espada desde que empezamos. Y felicitaciones, te fue súper, súper bien. Y para contestarle a Andrés, sí, Andrés, mira que ella ya lo había dicho cuando dijo lo de la regurgitación y que dijo también que era causa en esos casos que podía comprimir también el esófago. ¿Listo? Ok. Listo, Sara, felicitaciones. Bueno, Sara, ahora, ¿con qué haríamos, Lady? Sí, profe, ya va a compartir. Perfecto, adelante, Lady. Ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Sí, listo. Buenas noches. Buenas. Ya, es que no tenía la cámara prendida. Bueno, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Lady Gutiérrez. Realicé mi práctica clínica 3 en la Fundación Institución Neurológico de Colombia y el caso clínico el cual les voy a hablar es sobre un TAE de cuello contrastado, que es cáncer o neoplasia maligna de tiroides. Vamos a hablar un poco sobre la consulta pues del paciente. Es un paciente masculino de 44 años de edad que ingresa Sara, al servicio de perdón. Lo puedes colocar en pantalla completa. Ahí lo ven bien. Sí, señora. Sí. Espere que se me pasó. Bueno,
Es un paciente masculino de 44 años de edad quien ingresa al servicio de tomografía computarizada para realización pues, del tamizaje. Refiere síntomas como masa palpable, crecimiento pues, del cuello, cambios en la voz, desplazamiento traqueal y dificultad para deglutir. Envían pues el TAC como para valorar vía aérea para posible cirugía. Informa que hace aproximadamente un año viene realizándose estudios complementarios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la anatomía. El cuello pues es la parte del cuerpo que conecta la cabeza con el tronco. Su función principal es permitir el movimiento de la cabeza que protege estructuras vitales como la tráquea, el esófago y los grandes vasos sanguíneos, también pues como arterias carótidas y venas yugulares, también importantes nervios que van hacia el cerebro y el resto del cuerpo, que también pues también tenemos la glándula de la tiroides, que es el tema del cual estamos hablando, que es el regulador hormonal, y sus partes pues principales son, en el 2 podemos encontrar la médula ósea, en el 2 podemos encontrar, acá como tal en el 2 podemos encontrar el músculo constrictor, en el 14 podemos encontrar, qué pena, en el 13 podemos encontrar la laringe supraglótica, en el 14 podemos encontrar, en el 14 podemos encontrar el área glótica, en el 15 encontramos el músculo cricofaringeo, en el 16 encontramos el esófago, en el 16 encontramos el esófago y en el 17 podemos encontrar la glándula tiroidea. También tenemos otras estructuras anatómicas como en la 3 que podemos ver las arterias carótidas, en el 5 encontramos la mandíbula, en el 6 podemos encontrar la cavidad oral o vocal, en el 7 encontramos pues la membrana mucosa y en el 8 encontramos los labios y en el 9 el cerebro. También pues en el 2 está el tronco encefálico. Me gustaría pues indicar que el día del examen se le informó al paciente que debe estar tranquilo, ayuno de 4 a 6 horas y toma medicamentos como metformina para la diabetes debe suspenderla temporalmente si recibe pues contraste. Y también se le debe informar sobre problemas de coagulación o uso de anticoagulantes si este lo usa. Quitarse objetos metálicos ya que esto nos puede producir artefactos en las imágenes. En las indicaciones le decimos al paciente en qué consiste pues el examen de TAC de cuello contrastado para la tiroides, ya que es un examen pues que nos ayuda como a la detención temprana del cáncer, sospecha, signos o lesiones y en este caso por antecedentes familiares. Se interroga al paciente mediante una encuesta sobre posibles síntomas, datos pues personales, se le sugiere también pues como realizarse el autoexamen de la tiroides. Esperan un momento, por favor. Qué pena. Ahora vamos a hablar pues como sobre los tipos del cáncer. El cáncer pues de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en las células de las glándulas de la tiroides, ubicada pues en el cuello. Esa glándula produce pues hormonas que regulan el metabolismo y su causa exacta es desconocida. Pero otros factores como antecedentes familiares que había pues mencionado anteriormente, exposición a radiación en la infancia o ciertos pues trastornos genéticos aumentan el riesgo. Los síntomas incluyen pues bultos en el cuello, cambios en la voz o dificultad pues para deglutir, que era lo que decía pues como anteriormente. Hablemos pues un poco sobre los tipos de cáncer. Los principales son como el cáncer papilar, que es el más frecuente y suele ser muy lentamente. Por lo general pues se origina en un solo lóbulo de la glándula de la tiroides. Está también pues el cáncer folicular. Este no se propaga a los ganglios linfáticos, aunque se puede pues propagar a otras partes del cuerpo. También está el cáncer de la tiroides medular. Este se origina de las células de la glándula de la tiroides, que normalmente pues produce una calcitonina con un 4% de los casos. El cáncer pues anaplésico, se cree que en algunas veces se origina pues del cáncer papilar o el folicular, que ya está presente y se le llama indiferenciado, pues debido a que las células cancerosas
no se parecen pues mucho a las células normales de la tiroides. Hablemos un poco sobre las etapas. Esto es algo muy importante pues en el tema de la tiroides, y encontramos 4 tipos que son 1 y 2, indican pues que el cáncer se encuentra en la tiroides. El 3 indica que el cáncer se diseminó en los tejidos exteriores o hasta los ganglios linfáticos de la tráquea o la laringe. La etapa 4 indica pues que el cáncer está invadiendo tejidos cercanos como la tráquea, vasos sanguíneos, pulmones, hígados, columna y huesos. Me gustaría pues hablar algo muy importante sobre las unidades de Humphrey, que nos ayuda pues como a diferenciar las densidades en las imágenes de tomografía. Esto mide pues las densidades de los tejidos según su capacidad pues como para absorber pues la radiación. El agua tiene pues una 0 unidad de Humphrey, el aire menos 1000 unidades de Humphrey, y los huesos pueden superar pues los 1000 unidades de Humphrey. En esta pues escala, los tejidos son hipodensos, que son los valores bajos de unidades de Humphrey, aparecen oscuros como líquidos. Los isodensos, los tejidos hipodensos son valores bajos de unidades de Humphrey, aparecen pues como oscuros en la escala. Los isodensos son valores cercanos a 0 unidades de Humphrey, tienen pues una densidad similar a la del agua, mostrando un tono similar pues a los tejidos circunstantes de tonalidades grises. Y los hiperdensos, que son valores altos de unidades Humphrey, absorben más radiación, pareciéndose pues más brillante, como las de los huesos. En los estudios anteriores del paciente, pues se realizó una ecografía de tejidos blandos del cuello en el año 2024, donde indicaron que se evidenció pues un gran nódulo tiroideo en el lóbulo derecho. Por ese motivo tamaño, pues se recomendó realizar pues un BACAT, que es una biopsia con aspiración por aguja fina, y su cuadro otológico fue pues de neoplasia folicular en etapa 4, que era lo que hablábamos anteriormente. Vamos a hablar un poco sobre el protocolo. Para el protocolo utilizamos pues un equipo de tomografía marca Siemens, Somaton, y su imagen pues principal es el corte axial. Para este protocolo ubicamos al paciente en posición de cúbito supino, con los brazos extendidos y pies rectos en la mesa, ingresando pues cabeza primero. El láser lo centramos en el mentón de la mandíbula inferior, como lo podemos ver aquí en la imagen. Utilizamos unos factores de kilovoltaje de 130, que es pues el que se utiliza en adultos, un MAS de 4257. Se realiza este protocolo pues, de topograma, que nos permite realizar una imagen de referencia al estudio que vamos a realizar, y nos permite pues organizar como el FO, que es el campo de visión de a donde queremos visualizar las estructuras anatómicas, que en este caso la organizamos directamente del borde superior del seno frontal al callado aórtico. Después de haber organizado pues, las estructuras anatómicas internas en el protocolo del topograma, se realiza el protocolo simple con el mismo posicionamiento y factores de exposición. Se realiza para evaluar la estructura del cuello, en esta ocasión como los huesos, que nos sirve pues como para visualizar la columna cervical, vías respiratorias, infecciones, inflamaciones o tumores, sin necesidad pues de contrastar, y se toman pues, las imágenes. Acá como tal podemos ver la imagen que está sin contraste, que nos va a servir mucho de referencia a la de contrastada. También antes de realizar pues la contrastada, que es el protocolo que sigue, se realiza pues una prueba de inyección, con un caudal de 2.8 para saber con qué velocidad se envía la solución salina, que es el líquido con el que probamos la vena, con un Jacob o un catéter número 20, para validar pues que la vena esté permeable y pase sin ningún problema. Indicamos también al paciente que puede sentir pues síntomas como el sabor metálico en la boca, el calor corporal y las ganas de orinar. Son efectos secundarios normales y transitorios, debidos pues a la osmolalidad del contraste y su rápida dispersión.
Ahora sí les voy a hablar sobre un poco del protocolo contrastado. Se realizó en una fase arterial donde utilizamos 60 SC, medio de contraste yodado y opramida no iónico de la marca Ultravis. Con solución salina de 30, el paciente tiene el mismo posicionamiento. Recuerden que el medio de contraste que se aplica es 1 cc por kilogramo. Esta fase arterial pues también nos ayuda pues como a valorar esa vascularidad de los tumores o masas, permitiendo diferenciar entre las lesiones benignas o malignas según su irrigación sanguínea. Esta fase tiene pues como de tiempo de 20 a 40 segundos después de inyectar el medio de contraste, pero en esta ocasión lo realizamos en 35 segundos en caudo craneal, que es de abajo hacia arriba, desde el callado aórtico hacia arriba al cerebro, ya que nos facilita pues ver las estructuras vasculares y el paso del contraste hacia el cerebro, siguiendo pues el flujo sanguíneo. Uno de los datos importantes que podemos ver, pues como en la imagen, es que cuando una masa está muy vascularizada, es indicativo de que podría ser maligna, ya que se absorbe una pues gran cantidad de medio de contraste, como se puede observar en la imagen. La podemos ver hiperdenso a comparación de la simple, que la vemos pues como isodenso. Acá como tal pues podemos ver pues como el realce del medio de contraste en la imagen en el tumor. También tenemos pues unas reconstrucciones en plano sagital y coronal que nos proporciona unas vistas adicionales para evaluar la extensión y ubicación de lesiones en diferentes direcciones. El corte axial pues es el principal que permite pues la visualización detallada de las estructuras, facilitando un buen realce pues en las imágenes que queremos plasmar para que el médico nos pueda brindar pues un mejor como hallazgo. Acá en la imagen pues podemos ver en el corte sagital y en el coronal, que son las reconstrucciones, que nos permite ver pues como esa masa que podemos observar con el medio de contraste. Al verla acá que en el simple, pues el medio de contraste no realza muy bien la masa como en la contrastada. Bueno, vamos a hablar sobre un poco los hallazgos radiológicos que se encontraron en el paciente, que es una masa tiroidea especulada localizada en el lóbulo derecho, presentada pues en un tamaño significativo aumentado de 90.5 por 57.7 por 57 milímetros. Esta masa pues se caracteriza por contornos lobulados irregulados en su densidad, con una densidad heterogénea y zonas pues de realce de pues, contrastes irregulares. Es un hallazgo altamente sugestivo de la malignidad. Además, su crecimiento es un leve estrechamiento del lumen aéreo que tiene una comprensión y un desplazamiento en la tráquea aérea. Se evidencia también un borramiento parcial del plano graso con el músculo esternocleidomastoideo derecho y un leve desplazamiento del paquete vasculonervioso cervical. Dada la complejidad y la agresividad de los hallazgos pues, descritos, que incluye la comprensión de las estructuras anatómicas vitales como lo es la tráquea, se recomienda urgentemente pues, la valorización y manejo quirúrgico por un cirujano especializado en cirugía de cabeza o cuello. Les quiero mostrar acá en el video cómo se ve la imagen. Acá como tal vamos a empezar a ver el desplazamiento de la tráquea. Como tal la podemos ver que está hasta la izquierda y podemos ver la gran cantidad de masa que encontramos acá con el medio de contraste. También me gustaría, pues, como para ir terminando, hablar un poco sobre la importancia, pues, de la vía de administración y el medio de contraste en estos estudios contrastados, ya que la vía, pues, de administración intravenosa es importante, preferiblemente en el brazo derecho, por su acceso, pues, más directo y rápido a la vena cava superior y al corazón, lo que garantiza una distribución eficiente al medio de las fases, ya sea arterial o venosa.
Y el medio de contraste debe estar climatizado o tibio para disminuir pues como su viscosidad y para minimizar la irritación venosa o malestar del paciente. Es necesario pues desechar y reemplazar también el contraste si ha estado en la jeringa más de 12 horas, ya que existe el riesgo de que ésta se cristalice. Y pues puede causar flebitis o daño en la vena como dolor o ardor al paciente. Hablemos un poco de la deontología. Esto implica, pues, obviamente al personal de la salud, donde debemos actuar con respeto, empatía, profesionalismo. Esto incluye proporcionar una buena información clara y precisa sobre el examen, el tratamiento o pronósticos, respetar la autonomía del paciente para tomar decisiones informadas y pues mantener como la confidencialidad, como también pues el principio de Alara, tan bajo como sea razonablemente posible. Esas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias. Muy bien, Lady, muchas gracias. Muy bonito tu tema. Te felicito. Abordaste muchos temas importantes. Me gustó que hubieras hablado sobre las densidades del contraste, porque pues tenemos participantes que de pronto en cuanto a terminología de hiperizo, hipodenso, de pronto no tienen claridad qué es. Y sobre todo también que hablaras, hicieras pues un aporte sobre lo que es el contraste. Te felicito, muy buen tema. Hoy estamos viendo temas muy bonitos. Solo una cosita muy pequeñita quería anotar, y es que tú dijiste que el POP es de dónde a dónde va el examen. Entonces, no, eso no es el POP. De dónde a dónde es lo que llamamos como el rango de exploración. ¿Qué tanto se va a mover la camilla a lo largo del cuerpo? ¿Cierto? ¿Qué tanto longitud va a abarcar el examen? El FOB es otra cosa. El FOB es qué tantas estructuras caben dentro del cuadrado de la imagen, ¿cierto? Como cuando uno le hace suma a una foto, ¿cierto? Tú la puedes dejar muy grande o muy pequeña y eso pudiéramos decir que es el FOB. Por ejemplo, una columna lumbar y un tag de abdomen tienen el mismo rango de exploración, ¿cierto? Se puede decir que tienen el mismo rango de exploración. Sin embargo, el FOB de una columna y el FOB de un abdomen es muy diferente, porque en el FOB de columna nos enfocamos en los cuerpos vertebrales y en el abdomen lo abarcamos todo. Y sin embargo, de dónde a dónde van es la misma longitud. Entonces, solo para dejar eso claro, para que lo aquí y ahora ya definitivamente quede ya eso diferenciado. Listo. De resto, todo muy bien. Listo, profe. Está muy bien. Gracias por la corrección. No, tranquilo. Profes, los escucho. Lady, hola, ¿cómo estás? Vale. Bien, profe. Bueno, Lady, o sea, primero te digo retroalimentación, muy bueno el caso, muy bien preparado, muy chévere, muy dinámico, me gustó. Devuélvete, porfa, solamente una cosa, devuélvete las diapositivas, a las primeras diapositivas, porfa. Ahí. No, a la otra. No, la anterior. La siguiente a esa. Ahí, no, pasa a otra, pásala. Pasa ahí, no, devuélvete eso ahí. Esto es una cuestión que no tiene nada que ver con tu exposición, que como te dije fue excelente, me pareció muy bien preparada, pero esto que les quede para todos muchachos. Cuando uno coloca imágenes, ¿sí? Procuremos muchachos que no nos quede el número de esta imagen que tú colocaste acá. ¿Por qué? Porque mira que aquí nos dice que es la figura 4.20, ¿sí? Entonces, eso quiere, la gente se puede preguntar, bueno, ¿y dónde están las otras imágenes? ¿Sí? Si llegaron tarde, si no vieron, si todo esto. Entonces, para ese caso, uno más fácil, recortas ese pedazo y lo colocas manual en la parte de abajo para que no te quede con el número de la figura, a menos que sea figura 1, que es, o sea, que tampoco sería en tu caso porque ya hay figuras adelante, entonces preferiblemente que no nos quede el número de la figura. ¿Listo? Entonces simplemente recortas esa parte y colocas lo que vas a colocar ahí, lo puedes colocar en la parte de abajo con el número de la figura que corresponde a tu exposición. Listo, esto es
como Listo, para profe. todos, para que les quede a todos cuando van a hacer una presentación para que no se vea, pues no cree esa confusión en las personas que están recibiendo la charla. Pero como te repito, no tiene nada que ver, o sea, eso no demerita lo bien que hiciste tu caso clínico, la presentación y el proceso investigativo que hiciste. Listo, es como para que les quede a todos, ¿ok? Muchas gracias, profe. La retroalimentación. Listo. Profe Lady, ¿cómo José. estás? Gracias, John. Eh, Lady, sí, realmente, de acuerdo con lo que dice el profe John, ustedes están en un nivel en los cuales nosotros de alguna manera tenemos que apoyar también ese proceso de que sean muy pulidos y todo eso hace parte y esas correcciones que son es de forma, ¿cierto? Que es de la presentación, es porque ustedes para cualquier presentación deben de cumplir de alguna manera los requerimientos básicos o los requerimientos que se necesitan para estar a una presentación de esta altura, ¿cierto? A pesar de que estamos nosotros y habemos muchos compañeros, esas correcciones de forma son muy buenas, pero totalmente de acuerdo con él. O sea, eso no tiene que ver nada con tu presentación, simplemente es como una recomendación. No sé si te pasas hasta la imagen antes de la biografía, un momentico. La otra creo que es... Voy, profe. Esta. Ah, es la Adelante, otra. profe. No, adelante Ya son. la otra. Esa, la última. Esta. Ay. Esa me pareció la mejor imagen de la presentación. No, no, simplemente mira que estas cositas que pones allí es como por resaltar también que el trabajo en equipo de todos los que estamos allí presentes es muy importante porque muchas veces nosotros llegamos a saber o tener un conocimiento de alguna manera y eso lo evidenciamos que cada vez que de pronto podíamos hacer una reunión alguien nos complementaba, alguien nos ayudaba. Entonces, el trabajo en equipo que hemos tenido pues con todos ustedes, con los que han estado y los que van a venir, es muy importante ese apoyo que podemos llegar a tener entre nosotros. Entonces, la colaboración creo que hace parte de ese proceso que, por ejemplo, sacaste con este caso clínico que está súper bueno, que está muy interesante y que es una patología muy común y que puede tener, que de todas maneras es muy manejable, a pesar de que miramos esa masa súper grande que está desplazando esa tráquea, que es súper peligrosa, puede llegar a tener un manejo quirúrgico y el porcentaje de viabilidad de que este paciente siga como con una vida cotidiana, digamos, normal es muy alto, entonces tiene un buen porcentaje de curación, a pesar de que es un sitio anatómico muy delicado porque tiene muchas estructuras vasculares adyacentes. Entonces, para resaltar es que en este tipo de estudio, la fase angiográfica para este tipo de adquisición es muy importante adquirirla para poder diferenciar muy bien tanto la anatomía arterial como la anatomía venosa. De mi parte, pues eso es como todo y que sigas esforzándote mucho, pues de aquí en adelante. Profe, muchas gracias. Andrés, cuéntanos. Hola, Lady, ¿cómo estás? Lady, estuvo muy interesante tu caso. Me parece que sí, en realidad sí le pusiste mucho empeño. Lo vi que le pusiste mucho empeño. Hice las prácticas con vos y la verdad me pareció muy bueno el caso, muy interesante. Un poquito de nervios, pero es normal. Muchas gracias por compartirnos Demasiado nervios. toda De esa, igual manera, muchas gracias toda esa información. Gracias, Lady. a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una opinión, una pregunta?
Bien, entonces, ¿quién sigue? ¿Andrés o María? Digo yo. Yo. Dale, pues, todo tuyo. Ok. Espera, ¿cómo hago para compartir? Dale, pues. Ay. ¿Están viendo? Sí. Sí, compañera. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María José Velázquez. Realicé mi rotación de práctica clínica 3 en el Instituto Neurológico de Colombia y les hablaré acerca de la dacriocistitis por TAC o tomografía computarizada. Ay, esto no pasa. María, necesito hacer un alto porque me están llorando los ojitos. ¿Puedes cambiar de acrocistitis? ¿Puedes cambiar la S por la C, por favor? Por la C. Sí, en dacriocistitis. Profe, por favor. Espérame. Ay, ¿cómo hago? Si lo convirtió en PDF, pailas. No, espera. Entonces, así. Sí, mejor. Mandaron a la profe a hacerse una dacriocistitis. Listo, ya están viendo. Bueno, iniciaremos con el motivo de consulta o historia clínica, con fecha de ingreso un 3 de octubre del 2025, un paciente masculino de 2 años de edad, ingresa con acompañante, su mamá mayor de edad, sus antecedentes, pues no tiene antecedentes patológicos significativos ni quirúrgicos. El motivo de consulta acude porque tiene una inflamación del saco lagrimal en el ojo izquierdo desde este año, con un promedio de 6 episodios de hospitalización por esta causa. En síntomas asociados, encontramos el lagrimeo desde el nacimiento, nodulación hiperémica en el canto interno del ojo izquierdo, dolor ocular y desviación de reciente aparición en el ojo afectado, edema palpebral severo asociado a un edema y enrojecimiento en el canto interno. Primero les explicaré un poco la anatomía de estas estructuras. En la primera encontramos la glándula lagrimal, que esta es una pequeña, que está situada en la parte superior interna del ojo. También encontramos el punto lagrimal superior, que es una pequeña abertura. Ay, no sé por qué se está pasando. Una pequeña abertura localizada en el párpado superior, que es como la encargada del sistema de drenaje de las lágrimas. También tenemos el canículo superior. Este es un pequeño conducto, el que transporta las lágrimas desde el punto lagrimal hasta el saco lagrimal. Encontramos también el saco lagrimal. Este es una estructura pequeña en forma de una bolsa que está situada en la región medial del ojo. En este se acumulan las lágrimas antes de ser drenadas por el conducto lagrimal. Tenemos el canículo inferior. Este es similar al superior y por este se transportan las lágrimas desde el punto lagrimal hacia el saco lagrimal. Y por último tenemos el canal lagrimonasal, que esta es una pequeña abertura que está situada en el párpado inferior y permite el drenaje de las lágrimas hacia la nariz. En esta imagen podemos encontrar una tomografía en plano axial y sagital donde podemos evidenciar estas estructuras. Pues en la última podemos encontrar el conducto lagrimal que está subrayado como con azulito. También encontramos el hueso maxilar, el cigomático, el esfenoides, el hueso temporal y la porción petrosa, pues que hacen parte de la imagen como axial que nos muestra. Seguimos con unas indicaciones patológicas. En estas podemos encontrar inflamación del saco lagrimal, una infección bacteriana, una obstrucción del conducto lagrimal, también dolor y sensibilidad en el ángulo interno del ojo, así como inflamación y enrojecimiento en la región del saco lagrimal. También lagrimeo excesivo, fiebre, tumoración en la región del saco lagrimal, un eritema y edema en la piel que cubre el saco lagrimal.
Bueno, acá encontramos el protocolo. Se realizó una tomografía de senos paranasales, se realizó a un menor de 2 años, como ya lo dije, entonces debido pues a su edad, se realizó bajo anestesia general. Esta fue vigilada por un anestesiólogo, se realizó en un tomógrafo multidetector. El paciente se colocó de cúbito supino con la cabeza hacia el gantry del tomógrafo. Se utilizó un kilovoltaje de 110 kV y para la adquisición se realizó de manera craneocaudal. Se utilizó un medio de contraste marca Ultravis y se administraron 10 cc pues debido al peso del menor. Se realizó sin angulación y se realizó una reconstrucción. Perdón, la imagen se realizó pues en plano axial y se realizaron unas reconstrucciones en plano sagital. Bueno, en el equipo que se realizó fue un tomógrafo computarizado Siemens de 16 detectores y como ya lo dije, pues por el niño pues ser menor y se realizó con anestesia, también se utilizó un carro de anestesia. En los hallazgos radiológicos, bueno, aquí encontramos que se visualizó una dilatación significativa en el saco lagrimal. Esto estaba ubicada en la región medial del ángulo interno del ojo. Este hallazgo está asociado con un engrosamiento de las paredes del saco y un aumento en la densidad de las áreas circundantes. Y por esto, pues, la inflamación. Además, también se identificó una colección líquida, es decir, pus, en las áreas adyacentes, pero no se observaron, pues, como complicaciones más no se observaron signos de complicaciones intratables o como abscesos o trombosis venosas. Y los hallazgos consistentes fueron para un diagnóstico por dacriocistitis aguda. Bueno, ¿qué es la dacriocistitis? Esta es la inflamación del saco lagrimal, que es un conducto que lleva las lágrimas desde las glándulas donde se producen hasta el conducto donde se libera. Normalmente esta inflamación está relacionada con el bloqueo del conducto lagrimal, también está conocido como dacroestenosis, que puede ocurrir debido a la presencia de cuerpos extraños o consecuencia de algunas enfermedades. Esta se puede clasificar en aguda o en crónica y esto depende de los síntomas presentados por el paciente. En ella se puede notar un enrojecimiento, hinchazón, fiebre, también en algunos casos temperatura local, pues solamente ahí en el ojo. En este caso, pues como ya lo dije, se halló una dacriocistitis aguda. Como ya lo dije, pues es la obstrucción del conducto lagrimal por la acumulación de lágrimas y esto pues lleva a una infección y pues lo que provoca la infección. Qué pena. Como ya lo dije, esto provoca enrojecimiento, secreción, dolor, lagrimeo excesivo y para tratarlo se puede tratar con antibióticos, compresas frías y en los casos más, perdón. En los casos más severos se realiza un drenaje quirúrgico en el saco lagrimal o procedimientos para abrir el conducto lagrimal. En la deontología encontramos la confidencialidad, que es garantizar que la información personal y médica del paciente sea confidencial y no se divulgue sin su consentimiento. También asegurarse que los datos de la tomografía sean almacenados y distribuidos de manera segura y confidencial. También encontramos la apropiación del cuidado, que es priorizar las necesidades y bienestar del paciente en todo momento, así como asegurarse de que el personal que realiza la tomografía tenga la formación y experiencias necesarias para realizar el procedimiento. También tenemos por último la ética profesional, que es actuar con integridad y honestidad en la atención al paciente, incluyendo la precisión de la interpretación de los resultados y actuar con el mejor interés del paciente y proporcionarle beneficios a través de la atención médica. Listo, eso es todo. Gracias. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, nada, veo bien tu caso. Faltaron cositas porque no vimos como la técnica.
Pero bueno, eso yo creo que no lo puedes complementar ahorita, ¿cierto? María. La ¿Puedes? técnica fue como que, profe, ¿qué te podría complementar? Pon las diapositivas. Vete hacia atrás. No me deja de volver. Un momento. Muy bien, más para atrás. Bueno, no. Con respecto a tu presentación, bien. Lo de la ortografía, te lo señalo porque yo los veo a ustedes mañana en el Congreso Internacional de Radiología como ponentes. Yo ya los quiero ver un día poniendo un tema ante radiólogos y especialistas hemodinamistas. Entonces, esto es un fogueo, esto es un pequeño laboratorio de cómo ustedes van a ir a presentarse allá. Entonces, ese tipo de detalles te van a dar credibilidad o no. Imagínate que tú llegues a una ponencia donde tú tienes un caso supremamente interesante, innovador, pero te sale mal a la ortografía. Entonces, ya con eso, inmediatamente pierdes la credibilidad ante tu público. Yo veo un aviso publicitario, yo veo un artículo, algo, y le veo la mala ortografía y lo descarto de inmediato. Dirás que tan cansona, pero para mí la mala ortografía no tiene excusa. Documentate bien antes de montar una diapositiva, como la ortografía, la forma de escribirlo, la forma de pronunciarlo, todo eso, porque eso te forma, eso te ayuda. Entonces, bueno, nada. Dejo a los demás profesores que comenten tu caso. Yo solo quería hacerte esa anotación para que la tengas presente, para que cuides mucho la presentación. La presentación habla mucho de ti también como profesional. ¿Listo? Dejo al profe John. Adelante, profe. Bueno, hola María José, ¿cómo estás? Bueno, el caso me pareció muy, muy interesante, me pareció muy bueno, es un caso que pocas veces se ve, no es tan común y eso es lo bueno como de lo que hemos visto hoy, que no los casos así no son como muy comunes y eso me gusta mucho. Cuando te hablábamos cuando la profe te preguntó por la técnica, yo también me quedé con la misma duda. O sea, no, cuando hablamos de técnica, hablamos, por ejemplo, no sé si viste, por ejemplo, cómo localizo el paciente, de dónde a dónde van los cortes, cuánto es el field of view, cómo hago la reconstrucción, que tú las mostraste al principio, ¿sí? O sea, muy bien en la anatomía que las vimos ese día ya que estuvimos mirando, o sea, dónde, como cuál era el conducto, cómo se hacía la angulación para que se viera todo el conducto completo y todo eso, pero sí faltó pues como esa partecita, a eso es que nos referimos, de esos detalles como de la parte del protocolo completo como tal. Listo, que en sí es supremamente importante. Pero un caso bueno, o sea, un caso muy novedoso. Las imágenes estuvieron buenas. Lo único fue eso. Listo. Esa es como mi retroalimentación, Mariajo. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, profe José. Hola María, ¿cómo estás? María, bien, pues esos casitos, sí, igualmente apoyando lo que dice el profe, esos casitos son raros y son a veces difícil de ver porque muchas veces el manejo de eso es, ni siquiera a veces envían imágenes diagnósticas, sino que simplemente es tratamiento farmacológico y con eso ya se resuelve. Pero me imagino que ese era un proceso agudo, entonces querían descartar que no fuese alguna neoplasia o alguna patología porque casi esas lesiones que salen en ese canto interno del ojo son muy peligrosas y les corren mucho porque
pueden llegar a ser lesiones que pueden terminar con manejo quirúrgico y poderle salvar de pronto la vista a un paciente. Sí, me parece que explicaste bien todo, creo que a todos nos quedó muy claro, pero sí, y de recomendación para todos los que están, siempre recuerden que la idea también del caso clínico es resaltar lo que nosotros hacemos como tecnólogos, ¿cierto? Entonces, tenemos que como hacer ver esa importancia que tenemos nosotros a la hora de hacer una imagen diagnóstica, cualquiera que sea. Entonces, a eso me refiero con que muy bien por la explicación del caso, explicamos muy bien, nos diste muy buena información, pero en el hacer, como qué debemos hacer, qué debemos angular, ejemplo aquí, que debemos de reconstruir, en qué tipos de ventanas debemos reconstruir en la tomografía, qué debemos de ver, que la ventana ósea, la ventana de tejido blando, para qué nos sirve cada una, qué nos aportaría en este caso, la ubicación de esta anatomía, la densidad radiológica, la medición de las unidades Hounsfield. Entonces, todas esas cositas, ya sea de resonancia, tomografía, rayos X o hemodinamia, debemos de resaltar esa función de la cual nosotros nos sentimos orgullosos al día de hoy de estar realizando. Entonces, me parece que faltó un poquito más esa explicación, María José, como realmente en el hacer de nosotros, de que me imagino que a eso era lo que se refería la profe Mari, que igualmente lo explicó, como englobarnos que si a mí el día de mañana estoy en tomografía y me llegó un caso por una dactiocistitis, acordarme de alguna manera o tener algo en mi cabeza que diga, ok, ¿verdad que tenemos que adquirir esta ventana? Se adquiere de tal punto a tal punto. Entonces eso me parece importante a todos como recomendación que la tengan para sus futuras presentaciones de casos clínicos. Eso es todo. Listo, compañeros, ¿alguien más quiere dar una retroalimentación, una opinión? Bien, María, gracias por tu presentación y continuamos con Andrés Felipe. Todo tuyo el auditorio. Hola, profe, hola a todos. Ya voy a compartir la pantalla. Ok. Déjeme. Bueno, a todos, muy buenas noches. Soy Andrés Felipe Giraldo Díaz. Estuve rotando en el Neurológico de Colombia y roté por angiografía. Listo. Mi caso es disección traumática de la arteria vertebral derecha. Historia clínica. Paciente masculino de 32 años ingresa en contexto de trauma en cráneo hace 24 horas. Al lanzarse un clavado en el mar, con pérdida de conocimiento aproximadamente por 15 minutos, náuseas, emesis, cefalea y cervicalgia. Niega fiebre, niega alteraciones de fuerza, relata disestesias en región distal del miembro superior. ¿Qué es la disestesia? Es que siente impulsos dolorosos y estamos hablando de los miembros superiores distales. Entonces siente dolor o punzadas, puede ser en dedos o en sus muñecas, ¿cierto? Tuvo una fractura atlantoaxoidea. Por medio de la tomografía que se le practicó de cráneo, salió normal, sin déficits neurológicos. Se le solicitó una resonancia para evaluar canal medular y parte vascular de la arteria vertebral. Y debe continuar con el collarín Filadelfia. Listo. Seguimos con la historia clínica. Son los signos vitales: 55 de latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto y la tensión arterial 141 por 97, igual a temperatura de 36 grados. Niega cualquier tipo de antecedentes, no consume licor ni sustancias psicoactivas. Listo. ¿Cuál es el diagnóstico?
después de la resonancia magnética. Fractura de C1, una fractura de Jefferson. En Wheeler de el tercer grado. O sea, es un estallido en C1. Y esto produjo una disección traumática de la arteria vertebral derecha. Paciente con diagnósticos ya anotados. La fractura es quirúrgica, se programa para la fijación de C1 y C2. AMAE solicita sistema de fijación occipito-cervical, fractura desplazada del arco anterior de C1 con comunicación de su masa lateral derecha comprometiendo el agujero transverso. ¿Qué nos dice esto del agujero transverso? Ya con la anatomía, en un momento les voy a explicar por qué está comprometida la arteria vertebral. Listo. Invaginación basilar traumática, edema preodontoideo que aumenta dicha distancia a 4 milímetros y disminuye la amplitud de la unión cráneo-cervical, identando la unión bulbomedular sin condicionar meliopatías en la actualidad. ¿Qué pasa? Esa es la disección traumática de la arteria vertebral derecha en la transición en sus segmentos B2, B3, con ausencia de flujo en la mayor parte del segmento B3 y B4. Eso quiere decir un adelgazamiento de flujo en los segmentos B1 y B2. Ya les voy a explicar. Bueno, esa es la anatomía de la columna cervical. Vemos que la columna cervical, vemos las apófisis transversas por las cuales pasan los forámenes transversos. Y por esos forámenes transversos pasan nuestras arterias vertebrales, ¿cierto? Aquí me dice disección traumática de la arteria vertebral derecha en la transición entre sus segmentos B2 y B3. Vemos que el segmento B2 y B3 son entre la T1 a la C4. Sí. Y con la mayor parte del segmento B3 y B4, adelgazamiento del flujo en los segmentos B1 y B2, ¿cierto? Entonces ya más o menos vamos analizando desde dónde empieza el adelgazamiento de la arteria vertebral. Vamos a empezar con la anatomía desde que se empieza la terapia endovascular. Vamos a empezar. Puse dos imágenes, una radiográfica y la otra de un programa de anatomía para que miremos las diferencias, pues, para que no nos confundamos. En las terapias endovasculares vamos a tener dos vías de acceso. Por lo general son vías femorales, ¿cierto? Pero también se pueden braquiales, dependiendo de la edad del paciente y y cómo es el tema de salud, por así decirlo. Pero por lo general son en la arteria femoral. Aquí vamos a encontrar la arteria femoral y esta es la arteria femoral profunda. ¿Por qué vamos a acceder a la arteria femoral? Porque es más superficial y está sobre casi la cabeza del fémur. Posteriormente seguimos a la arteria ilíaca externa y posterior a la arteria ilíaca común. Y que aquí la vemos más clara, ¿cierto? Cuando ya se bifurcan las ilíacas comunes, llegamos a la aorta abdominal. En ese plano, a su derecha, vemos la aorta abdominal muy clara. Posteriormente, llegamos a la aorta torácica, ¿cierto? La vemos acá, la diferencia en cada imagen. Y posterior llegamos al arco aórtico, que es donde va a empezar nuestra terapia endovascular. En el arco aórtico se van a desprender unos grandes vasos, que va a ser el arco aórtico. Se nos va a desprender a nuestra derecha el tronco brachiocefálico, se nos va a desprender la carótida común y la subclavia derecha, arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha.
De la arteria subclavia derecha se nos va a desprender nuestra arteria vertebral derecha. Posteriormente vamos a encontrar aquí nuestra carótida común izquierda y nuestra arteria subclavia izquierda. Y aquí vamos a encontrar nuestra famosa arteria vertebral. Va a pasar por nuestros forámenes transversos hacia formar nuestra arteria basilar y por ende nuestro polígono de Willis. La vemos aquí a nuestro lado derecho, perfectamente delineada nuestra arteria nuestras arterias vertebrales, nuestras carótidas comunes. Bueno, vamos a ver unas imágenes de los hallazgos radiológicos que se le encontraban a este joven de 32 años. Si vemos en nuestra imagen derecha, vamos a encontrar unas arterias vertebrales muy bonitas, completas, sin estenosis, pero a nuestra izquierda vamos a encontrar nuestro hallazgo radiológico. Vamos a ver que nuestra arteria cerebral izquierda está completa formando nuestra arteria basilar, pero nuestra arteria cerebral derecha no se encuentra, ¿cierto? Se va a bifurcar, pero pierde, hay una marcada estenosis y en el segmento B3 y B4 ya no existe arteria vertebral derecha, ¿cierto? En estas imágenes, estos videos que les voy a mostrar, vamos a encontrar esos hallazgos gracias al angiógrafo. Vamos a hacer los hallazgos de cómo se va a ver el momento en que la arteria basilar, en que la arteria vertebral derecha no sigue irrigando en los segmentos B3 y B4. Sube el torrente sanguíneo hasta que llega a la disección. Llega a su estenosis y llega a la disección, ¿cierto? Vamos a ver, este es un town de los que piden los intervencionistas, que a veces son no tan town, sino más bien AP de cráneo. Aquí la vemos mejor en esta imagen lateral. Vemos como la arteria vertebral derecha llega hasta su segmento B2, B3 con una leve estenosis, ¿cierto? Hasta que llega al segmento B3, B4, que ya llega la disección de la arteria vertebral. Acá vamos a ver imágenes de tomografía, donde vamos a ver por qué nuestra arteria vertebral se diseccionó por la fractura que ya habíamos pronunciado, ¿cierto? Ya habíamos dicho la fractura. Aquí la vamos a ver en este plano axial. Este es un plano sagital, un plano axial. Vemos la fractura aquí, vemos el foramen completamente fuera de su morfología normal. Entonces eso ya nos va a indicar que puede haber una patología muy seria. Más que todo, esa cirugía endovascular se realizó ya que cuando se iban a hacer las fijaciones en la C1 y en la C2, había una posibilidad muy alta de que el paciente, de que se cortara, de que se diseccionara del todo la arteria vertebral derecha. Entonces, por eso se hizo la cirugía endovascular. Y aquí en este plano coronal podemos ver ya la fractura en todo su esplendor. Una fractura demasiado compleja que compromete pues la vida del paciente. Hablemos del angiógrafo. Es un Philips Axurion. Este Philips Axurion es un equipo de última tecnología. Este equipo cuenta con su gantry, cuenta con sus flat panel, con sus colimadores, con sus mamparas plomadas,
cuenta con su cama, con sus monitores, el equipo para manejar el arco. ¿Por qué se le dice Axurion? Este equipo Axurion el Axurion es porque es un sistema que permite que se pueda anclar en techo o que se pueda anclar en el piso o viceversa. Vamos a ver cuáles son los protocolos que se van a utilizar en esta terapia endovascular. Vamos a hacer una proyección AP de cadera derecha, ya que ahí es donde vamos a ingresar nuestro introductor. Vamos a hacer una proyección de tórax antero-posterior, ya que nuestro paciente lo vamos a ubicar de cúbito supino, ¿cierto? Y vamos a hacer una proyección de columna cervical integral. Necesitamos ver parte de la columna torácica y toda la columna cervical. Igualmente vamos a hacer una proyección oblicua derecha de columna cervical a 30 grados de oblicuidad. Esa oblicuidad es muy relativa, ya que nuestro médico intervencionista nos puede decir más oblicuidad, menos oblicuidad, pero el estándar son 30 grados. Vamos a ver proyecciones AP y lateral de cráneo. Y vamos a ver la proyección de Town de 25 a 30 grados cefálicos. Esta proyección de Town igual también sigue muy, muy relativa. Los médicos intervencionistas tienen sus cositas y dicen, no, yo no lo quiero tan cefálico, yo lo quiero más caudal. O a veces los tira tan caudal que parecen AP cráneo. Bueno. En esta terapia endovascular vamos a utilizar ciertos implementos, ¿cierto? Vamos a utilizar un introductor de 6 frames femoral. Porque es un introductor? ¿Cuál es la diferencia de un introductor radial a otro femoral? Es el catéter, ¿cierto? Un poquito más grueso porque en la arteria femoral necesitamos un calibre más grande. Vamos a utilizar una guía hidrofílica 0.035 por 1,80 centímetros y vamos a utilizar un catéter portador en void de 6 French. De igual manera, para la terapia solo vamos a utilizar un conector en Y, vamos a utilizar un microcatéter Epsilon de 10 y una microguía Avigo. Igual manera, para hacer el bloqueo que necesitamos hacer en los segmentos de la arteria vertebral derecha, en el B3, primordialmente el B3, vamos a utilizar unos coils. Esos coils se utilizaron coils de 3x8, 3x4, 2.5x4 y 2x4. Antes de eso, ya les voy a explicar el procedimiento que se realizó, ¿cierto? En ese procedimiento también se utilizó un medio de contraste yodado no iónico. Y vamos a explicar la oclusión completa de la arteria vertebral derecha, ¿cierto? Primero, ya tenemos el análisis de la anatomía y todo el equipo que vamos a utilizar para hacer esa oclusión de la arteria vertebral. Todo esto bajo vigilancia de un médico anestesiólogo, ¿cierto? Vamos a ingresar por el introductor, valga la redundancia, introductor de 6 frames femoral. Vamos a avanzar con un catéter, el catéter de 6 French Envoy con una guía hidrofílica de 0.035 por 1,80, ¿cierto? Y, eh, y, eh, y con un conector en Y, observando disminución del calibre de la arteria vertebral derecha. Esto, como les dije, en el segmento B3. Por
una disección de la arteria, ¿cierto? Con flujo filiforme distal y con un flujo en la arteria cerebelosa, con la arteria cerebelosa posterior inferior,